No, no me importa quién dice que es. Él no pertenece aquí. Él es peligroso. ¿No puedes ver lo que está pasando? Hay que arrestarlo. La voz de la mujer blanca era penetrante, llena de pura rabia. Su cara estaba roja, su cabello despeinado y le salía saliva de la boca mientras gritaba a todo pulmón en medio de una tranquila calle suburbana. Señalaba frenéticamente a un hombre alto y negro que permanecía perfectamente tranquilo, con las manos tras la espalda esposadas y su rostro no mostraba nada más que angustia mientras observaba a una pequeña niña rubia sollozar histéricamente. Papi, papi, por favor no te lleves a mi papi. La voz de una niña de 8 años se quebró de puro terror mientras trataba de alcanzar al hombre que se llevaban. Él no hizo nada malo. Por favor, él es mi papá. La mujer que hizo la llamada, cuyos gritos atrajeron 3 coches de policía a este tranquilo barrio, se sintió reivindicada. Ella lo había hecho. Finalmente se había librado del problema. Ella permaneció allí respirando con dificultad, observando con satisfacción cómo su peligroso vecino era subido a la parte trasera de un coche de policía. Lo que ella no sabía era que acababa de cometer el mayor error de su vida, del que se arrepentiría toda su vida, porque la única persona que podía salvar a su hijo moribundo era el mismo hombre al que ella acababa de destruir. El mismo hombre al que había humillado delante de todo el vecindario. El mismo hombre cuya hija había traumatizado apenas unas horas antes. Si quieres ver este karma en acción antes, pulsa el botón de suscripción ahora mismo. Cuéntanos desde donde estás mirando y escribe karma en los comentarios porque esta historia te dejará absolutamente sin palabras y cuestionando todo lo que crees saber sobre el juicio, los prejuicios y las devastadoras consecuencias de nuestras acciones. Para entender cómo todo salió tan catastróficamente mal, necesitamos conocer a las personas cuyas vidas quedarían entrelazadas para siempre por el terrible juicio de una mujer. Porque a veces los conflictos más devastadores comienzan con las intenciones más inocentes. Marcus Williams tenía 38 años y si lo veías caminando por la calle, podrías hacer suposiciones. Con una altura de 1,88 metros, una complexión poderosa y brazos cubiertos de intrincados tatuajes, podría parecer intimidante para alguien que no conociera su historia. Pero esos tatuajes no eran símbolos de pandillas ni arte carcelario. Eran monumentos conmemorativos. Cada uno contaba la historia de un camarada caído en sus misiones en Afganistán. Cada diseño fue elegido cuidadosamente para honrar a los hombres y mujeres que no regresaron a casa. Y entre esos homenajes se mezclaban símbolos de su otra vocación. Símbolos médicos, dibujos de niños, fechas que marcaban las vidas que había salvado como uno de los cirujanos de trauma pediátricos más capacitados del país. Marcus se había mudado recientemente a Willowbrook, un exclusivo barrio suburbano donde las casas estaban impecables. Los jardines estaban bien cuidados y los valores de las propiedades eran astronómicos. No se había mudado allí para presumir ni demostrar nada. Se mudó allí por 2 razones simples. El distrito escolar era excelente y su nueva casa estaba a solo 12 minutos del hospital de niños, lo que significaba que podía llegar más rápido cuando la vida de un niño estaba en juego. Pero Marcus no vivía esta vida solo. Corriendo por su nueva casa, explorando cada habitación con el entusiasmo que solo una niña de 8 años podría reunir, estaba Sophia Williams. Con su brillante cabello rubio que captaba la luz del sol y sus ojos azules cristalinos que brillaban con curiosidad, Sophia era pura alegría en forma humana. Ella era artística, alegre y veía el mundo a través de la lente de una infinidad de posibilidades. Ella pintaba cuadros para su papá, le escribía pequeñas notas y lo seguía a todos lados como si fuera su superhéroe personal. Porque para ella, él lo era. Sofía no tenía ningún recuerdo de su padre biológico. Ella era apenas un bebé cuando el sargento del ejército Jake Morrison fue asesinado por un artefacto explosivo improvisado en Afganistán, dejando atrás a una hija a la que apenas había llegado a conocer. Pero el mejor amigo de Jake, Marcus, había hecho una promesa sobre el cuerpo de su amigo moribundo. Él había prometido amar a esa pequeña niña como si fuera suya, protegerla,
darle la vida que Jake hubiera querido que tuviera. Y Marcus había cumplido esa promesa todos los días durante 8 años. La adopción legal se había finalizado cuando Sofía tenía 2 años, y ella nunca había conocido a otro padre que no fuera Marcus. Ella lo llamó papá porque eso era exactamente lo que era. Ella tenía su apellido, su amor incondicional y su feroz protección. El hecho de que su piel fuera pálida y la de él oscura, que su cabello fuera rubio y el de él negro, no significaba absolutamente nada para ninguno de los dos. El amor los había convertido en una familia y eso era todo lo que importaba. Pero no todos lo vieron así. A 3 casas de su nuevo hogar vivía Karen Michei, una mujer de 42 años cuya vida se había ido desmoronando lentamente durante años. Karen era una agente inmobiliaria que en el pasado había tenido éxito, pero su negocio había decaído a medida que su reputación de ser difícil y exigente se extendía por la comunidad. Ella también fue la coordinadora autoproclamada del grupo de vigilancia vecinal, un papel que tomó muy en serio, quizás demasiado en serio. Karen vivía sola en una casa que era demasiado grande para una sola persona, un recordatorio constante de la familia que solía llenar esas habitaciones. Había estado divorciada durante 3 años, y el acuerdo de custodia todavía se sentía como un cuchillo en su corazón. Su hijo Tyler, de 7 años, solo lo visitaba cada 2 fines de semana y pasaba el resto del tiempo con su padre y su madrastra, que vivían al otro lado de la ciudad. Tyler era un niño dulce y gentil con la vena obstinada de su madre, pero con el corazón bondadoso de su padre. Lo que Karen no le dijo a nadie fue que Tyler había nacido con una enfermedad cardíaca que requería un monitoreo constante. Cada leve dolor en el pecho, cada momento de fatiga, enviaba a Karen a una espiral de ansiedad. Ella vivía con el temor constante de que algo le sucediera, y ese temor la había vuelto controladora, desconfiada y amargada. El vecindario también incluía personas como el detective James Rodríguez, un veterano oficial de policía que había visto suficientes crímenes reales como para saber la diferencia entre amenazas reales y vecinos paranoicos. Y allí estaba la señora Eleanor Ayes, una enfermera jubilada de 77 años que había vivido en Maple Street durante 40 años y tenía la sabiduría que viene de décadas de ver cómo se revela el verdadero carácter de las personas. Pero esa mañana de martes en particular, 3 días después de que Marcus y Sofía se mudaran, ninguna de estas personas sabía cómo sus vidas estaban a punto de colisionar. Marcus y Sofía estaban en su cocina. Harina cubriendo los mostradores y chispas de chocolate esparcidas por todas partes, dando el toque final a un lote de galletas caseras. Había sido idea de Sofía hacer algo especial para sus nuevos vecinos. Papá, ¿podemos ponerle chispas de chocolate extra a las galletas de la señora Karen? Sofía preguntó, poniéndose de pie sobre un taburete para poder alcanzar el recipiente para mezclar. Por supuesto, cariño. Es muy considerado de tu parte, respondió Marcus, observando a su hija medir cuidadosamente los ingredientes con la seria concentración de un maestro de cocina. Empacaron las galletas calientes en una canasta de mimbre junto con un café gourmet y una nota escrita a mano que decía: «Hola, somos sus nuevos vecinos. Esperamos formar parte de esta maravillosa comunidad, la familia Williams». Fue un gesto tan simple e inocente. El tipo de cosas que los buenos vecinos hacen unos por otros. El tipo de cosa que debería haber sido el comienzo de una hermosa amistad. En cambio, estaba a punto de desencadenar una pesadilla que casi destruiría a ambas familias. Mientras Marcus y Sofía caminaban por el sendero prístino hacia la puerta principal de Karen, Karen los observaba a través de la ventana de su sala de estar. Y lo que vio, lo dijo su mente corriendo hacia las conclusiones más oscuras posibles. Un hombre negro grande con tatuajes visibles caminando junto a un pequeño niño blanco. En lugar de ver a un padre y a su hija llevándole galletas a un vecino, la mente de Karen se dirigió inmediatamente al tráfico, al secuestro, al peligro. Ella no podía imaginar que esta pudiera ser una familia inocente porque en su visión del mundo, familias con ese aspecto simplemente no existían. Cuando Marcus llamó a su puerta, Karen la abrió con la cadena todavía puesta,
mirando a través de la rendija como si estuviera esperando una invasión a su casa. ¿Qué deseas? Su voz era aguda, sospechosa, ya hostil antes de intercambiar ninguna palabra. Marcus sonrió cálidamente, colocando suavemente su mano sobre el hombro de Sofía. Hola, soy Marcus y ella es Sofía. Nos acabamos de mudar a la casa de al lado y queríamos presentarnos. Los ojos de Karen iban frenéticamente de Marcus a Sofía, y casi se podían ver las ruedas girando en su cabeza. Algo estaba mal con esta imagen. Algo no cuadraba. ¿Es esa tu hija? La pregunta salió cargada de incredulidad y acusación. La sonrisa de Marcus nunca vaciló, aunque algo cambió en sus ojos. Él había escuchado esa pregunta antes. En las tiendas de comestibles, en los eventos escolares, en todas partes iban juntos. Sí, ella es. Te trajimos algunas galletas que Sofía ayudó a hornear. Sofía, ajena a la tensión, habló alegremente. Les puse chispas de chocolate extra. Papá dice que el chocolate hace que todo sea mejor. Pero Karen no estaba encantada. Ella los miraba como si fueran una especie de estafadores que llevaban a cabo una elaborada estafa. No acepto comida de extraños y preferiría que permanecieras en tu lado del límite de la propiedad. El rechazo golpeó a Sofía como un golpe físico. Su brillante sonrisa se desvaneció y la confusión nubló sus rasgos inocentes. Ella miró a su padre, sin entender por qué la amable señora no quería sus galletas. Marcus sintió que se le rompía un poco el corazón, pero mantuvo la voz tranquila y digna. Por supuesto, si alguna vez necesitas algo, estamos justo al lado. Mientras se alejaban, Sofía susurró, «Papá, ¿por qué no le gustaron nuestras galletas? Hay gente que aún no está lista para hacer nuevos amigos. Cariño, no pasa nada». Pero Marcus sabía que no se trataba de las galletas. Nunca lo fue. En cuanto se perdieron de vista, Karen estaba hablando por teléfono con su amiga Linda. Su voz estaba llena de alarma y teorías de conspiración. No vas a creer lo que acaba de mudarse al lado. Un hombre negro corpulento con una niñita blanca. Algo no anda bien en esa situación. Linda, te digo que este barrio se está yendo cuesta abajo rápidamente. Linda, tratando de ser razonable, sugirió, quizás sea adoptada. Pero Karen ya estaba decidida. O peor aún, estoy vigilando esta situación. Alguien tiene que proteger a estos niños. Y con esas palabras, Karen se autoproclamó protectora de Sofía del mismo hombre que había pasado 8 años amando, cuidando y sacrificando todo por esa niñita. No tenía ni idea de que el hombre peligroso que planeaba investigar estaba a punto de convertirse en la única persona en el mundo que podría salvar la vida de su propia hija. Lo que sucedió después no fue solo un drama vecinal. Fue una campaña sistemática de acoso disfrazada de protección comunitaria. Y estuvo a punto de poner patas arriba el mundo de una niña. Pero esto es lo que lo hizo tan devastador. Karen Michei no era una vecina cualquiera. Era alguien con influencia, conexiones y una reputación que abría puertas y cambiaba opiniones. Karen Michei se había convencido de que estaba haciendo lo correcto. En su mente, no estaba siendo racista ni cruel. Estaba vigilante. Estaba protegiendo a los niños. Estaba siendo una buena vecina. Pero lo que en realidad estaba haciendo era acosar a una familia inocente. Y comenzó a la mañana siguiente. La primera semana de la investigación de Karen comenzó a las 7:30 de la mañana cuando se colocó junto a la ventana de su habitación con unos binoculares y su teléfono inteligente. Observó a Marcus ayudar a Sofía a prepararse para la escuela, trenzándole el cabello rubio con la paciencia de un hombre que lo había hecho todas las mañanas durante años. Lo fotografió acompañando a Sofía a la parada del autobús, sosteniendo su mochila mientras ella saltaba a su lado. Él, charlando de su entusiasmo por su nueva escuela. Karen observaba cada interacción, buscando señales de ¿qué exactamente? Ni siquiera estaba segura, pero en su retorcida lógica, tenía que haber algo mal en esta imagen. Lo siguió a distancia, por supuesto. Cuando Marcus llevaba a Sofía a la escuela los días de mal tiempo,
Aparcaba al otro lado de la calle y observaba a través del lente de su cámara cómo Marcus se arrodillaba a la altura de Sofía, escuchando atentamente mientras ella le contaba sobre su próximo proyecto de arte. Fotografió el momento en que Sofía lo abrazó al cuello y lo besó en la mejilla antes de entrar corriendo al edificio. Para cualquier persona racional, estas fotos habrían mostrado a un padre y una hija cariñosos. Pero Karen vio evidencia de algo siniestro. Lo más inquietante fue que Karen había decidido que Sofía necesitaba ser rescatada, no de un peligro real, sino del hombre que más la amaba en el mundo. Así que Karen llevó sus preocupaciones a la nueva escuela de Sofía. Pero aquí está la cuestión con Karen Michei. No era una simple vecina cualquiera que se quejaba. Era la mujer que había vendido casas a la mitad de los miembros de la junta escolar. Ella era la coordinadora de vigilancia vecinal que había organizado eventos de recaudación de fondos que recaudaron miles de dólares para la escuela. Era alguien cuyas llamadas eran devueltas de inmediato y cuyas preocupaciones se tomaban en serio. Cuando Karen entró en la oficina principal con su carpeta de fotografías y exigió hablar con la maestra de Sofía, el director en persona salió a recibirla. «Karen, ¿qué la trae por aquí hoy? ¿Cómo podemos ayudarla?» La condujeron a una sala de conferencias privada donde la señora Patterson, maestra de Sofía, y el subdirector Collins se reunieron para escuchar sus preocupaciones. Karen expuso su caso como si estuviera presentando pruebas ante un jurado. «Estoy preocupada por una de sus estudiantes», comenzó Karen, extendiendo fotos sobre el escritorio. «La pequeña rubia, Sophia Williams, vive con un hombre que, bueno, no parece de la familia. Quizás quiera comprobar si todo es legítimo». La señora Patterson parecía incómoda, pero el subdirector Collins se inclinó hacia adelante con interés. Karen había ayudado a su familia a encontrar la casa de sus sueños solo 2 años antes, y él confiaba en su criterio. «¿Cuáles son exactamente sus preocupaciones?», preguntó Karen Collins, estudiando las fotos. «Mira estas fotos», dijo Karen, señalando imágenes de Marcus ayudando a Sofía con la tarea en el patio trasero. «¿Te parece una situación familiar normal? Las he estado viendo y algo no me cuadra. La forma en que siempre la toca, siempre rondando a su alrededor. ¿Y has visto sus tatuajes? ¿Qué clase de figura paterna tiene los brazos llenos de tatuajes?» La señora Patterson intentó defender a Marcus. «El señor Williams parece un padre cariñoso. Sofía habla de él constantemente con evidente cariño», pero Collins la interrumpió. «Karen, siempre has tenido un excelente instinto para las personas. Si estás preocupada, definitivamente deberíamos investigar esto. Señora Patterson, quiero que vigile de cerca esta situación. Documente cualquier comportamiento inusual, cualquier señal de que la niña pueda estar en peligro». Karen se sintió reivindicada. «Solo intento proteger a esa niña. Alguien tiene que defender a los niños que no pueden defenderse por sí mismos». Collins asintió con gravedad. «Tienes toda la razón. Nos aseguraremos de que alguien vele por el bienestar de Sofía». La señora Patterson salió de la reunión con el estómago revuelto, pero era una maestra nueva y Collins era su supervisora. Si él quería que supervisara a la familia Williams, sentía que no tenía otra opción. La segunda semana trajo consigo un nuevo nivel de tensión cuando Karen vio a Marcus y Sofía en la piscina comunitaria. Era una hermosa tarde de sábado y Marcus le estaba enseñando a Sofía a nadar. Fue increíblemente amable con ella, apoyándola en el agua mientras practicaba flotar, animándola cuando lograba dar algunas brazadas sola. Karen observaba desde el otro lado de la piscina cómo Marcus aplicaba cuidadosamente protector solar a la piel blanca de Sofía, asegurándose de que cada centímetro estuviera protegido del sol. Lo vio trenzar el cabello de Sofía hacia atrás para que no le entrara en los ojos mientras nadaba. Fue testigo de sus risas fáciles, su evidente comodidad mutua, su genuina alegría al pasar tiempo juntos, y lo único que pudo ver fue algo sospechoso. Decidió reunirse con el encargado de la piscina. «Tom, necesito que me hagas un favor. Ese hombre de ahí con la niña rubia, no creo que sean residentes legítimos.
¿Podrías comprobar sus credenciales de miembro? Tom, quien debía su trabajo en parte a la recomendación de Karen, no lo dudó. Por supuesto, Karen. Me encargaré de ello enseguida. Lo que siguió fue una de las experiencias más humillantes de la vida de Marcus. El personal de la piscina, atendiendo a la petición de Karen, le pidió que presentara una identificación y un comprobante de domicilio allí mismo, delante de docenas de familias. Los niños dejaron de jugar para mirar fijamente. Los padres susurraban entre sí, y Sofía, confundida y asustada por la repentina atención, se aferró al brazo de su padre. ¿Hay algún problema?, preguntó Marcus con calma, incluso con el corazón acelerado. Solo una verificación de rutina, señor, dijo Tom, aunque su tono sugería que era todo menos rutinario. Necesitamos ver su tarjeta de socio y su comprobante de domicilio. Marcus proporcionó con calma toda la documentación solicitada, su entrenamiento militar, lo que le ayudó a mantener la compostura, incluso mientras se sentía como la estrella de todos los padres en la piscina. Pero el daño ya estaba hecho. Las preocupaciones de Karen habían sido validadas públicamente por las acciones del personal de la piscina, y ahora todos observaban a la familia Williams con recelo. «Papá, ¿por qué ese hombre quería ver a tú? ¿Papeles?», susurró Sofía mientras recogían sus cosas para irse. «A veces los adultos tienen que mostrar su identificación, cariño. No hay de qué preocuparse». Pero Marcus estaba preocupado. Podía sentir el cambio en la forma en que la gente los miraba, como las conversaciones se interrumpían cuando pasaban. La influencia de Karen se extendía como un veneno por la comunidad. La tercera semana fue cuando el comportamiento de Karen pasó de molesto a peligroso, y sus conexiones lo hicieron aún más devastador. Presentó múltiples quejas por ruido ante la ciudad. Y como conocía a alguien en la oficina de cumplimiento del código, esas quejas se tomaron en serio. Los inspectores de la ciudad vinieron a investigar los disturbios en la casa de los Williams, que resultó ser la práctica de piano de Sofía. 30 minutos cada tarde de una niña de 8 años aprendiendo a tocar Twinkle, Twinkle, Little Star. Pero la acción más devastadora de Karen fue llamar a los servicios de protección infantil. Y aquí, nuevamente, sus conexiones marcaron la diferencia. «Me preocupa la situación de vida en mi vecindario», dijo a la línea directa de CPS. «Una niña blanca pequeña vive con un hombre negro que dice ser su padre. Soy la coordinadora de vigilancia vecinal y he estado documentando un comportamiento preocupante. Creo que alguien debería investigar de inmediato». El hecho de que Karen identificara su rol como coordinadora de vigilancia vecinal le dio mayor credibilidad a su informe. Los servicios de protección infantil, CPS, tomaron en serio sus preocupaciones e iniciaron una investigación exhaustiva. Karen también comenzó a seguirlos a todas partes. Desde supermercados hasta actividades padre-hija en el parque. Tomaba fotos constantemente, creando lo que creía que era un expediente, pero que en realidad era evidencia de su propio comportamiento perturbador. No digo nada definitivo que les diría a otros padres, pero la escuela está pendiente de la situación y ya se ha llamado a los CPS. Solo digo que todos deberíamos cuidar de nuestros hijos. Y a pesar de todo, Sofía comenzó a cambiar. La niña alegre y segura que se había mudado a Willowbrook se estaba volviendo ansiosa y retraída. Empezó a hacer preguntas que le rompieron el corazón a su padre. «Papá, ¿por qué esa señora nos toma fotos? ¿Por qué los otros niños ya no quieren jugar conmigo? ¿Hice algo mal?». Marcus se encontró teniendo conversaciones que ningún padre debería tener con su hijo de 8 años. «Hay gente que no está acostumbrada a familias como la nuestra, cariño», le explicó una noche mientras estaban sentados juntos en su cama. «Pero el amor hace una familia, no lo que nos parecemos. Eres mi hija en todo lo que importa, y nada que nadie diga o haga puede cambiar eso». Pero incluso mientras consolaba a Sofía, Marcus luchaba con su propio dolor. La comunidad que esperaba que acogiera a su hija se estaba volviendo en su contra debido a los prejuicios y la paranoia de una mujer.
Y como Karen tenía influencia y conexiones, su veneno se extendía más rápido y más profundamente de lo que jamás habría sido de otra manera. La campaña de acoso de Karen estaba a punto de alcanzar un clímax aterrador. Y lo que sucedió después demostraría lo peligroso que es cuando el prejuicio se enfrenta al poder y cuando el miedo supera el sentido común. Llamaron a la puerta de Marcus un martes por la mañana mientras Sofía estaba en la escuela. Al abrir, encontró a una mujer con traje de negocios sosteniendo un portapapeles y una placa que le heló la sangre. Doctora Williams, soy Sarah Chen de los Servicios de Protección Infantil. Hemos recibido un informe sobre su hija y necesito realizar una verificación de bienestar. Marcus sintió que el mundo se le venía abajo. Había estado esperando esto desde que el acoso de Karen se intensificó, pero saber que iba a suceder no lo hizo menos. Devastador. Por supuesto, dijo, haciéndose a un lado para dejarla entrar. Lo que necesites hacer. La investigación fue exhaustiva e invasiva. La trabajadora social examinó cada habitación de la casa en busca de señales de negligencia o abuso. Revisó la documentación de adopción de Marcus, sus credenciales médicas, su historial militar. Hizo preguntas inquisitivas sobre su relación con Sofía, sobre su rutina diaria, sobre su historia familiar. La trabajadora social pasó 3 horas en su casa, y al final, su escepticismo inicial se había transformado en algo cercano a la ira. Doctora, señor Williams, dijo mientras guardaba sus archivos. Está claro que se trata de una denuncia maliciosa. Es evidente que Sofía está muy querida y bien cuidada. Tu casa está impecable. Su relación con su hija es sana y apropiada y no hay absolutamente ninguna evidencia de ninguna irregularidad. Lamento que hayas tenido que pasar por esto. Marcus le agradeció su minuciosidad, pero el daño ya estaba hecho. Esa noche, Sofía tuvo pesadillas por primera vez en años. Se despertó llorando y preguntando si alguien la iba a alejar de su papá. Pero Karen no había terminado. Si las quejas individuales no funcionaran, ella uniría a todo el vecindario a su causa. Karen organizó lo que llamó una reunión de seguridad comunitaria, enviando volantes a cada casa de su calle y publicando anuncios en cada grupo de redes sociales del vecindario. La reunión fue programada para el siguiente jueves por la noche en el centro comunitario con una agenda que incluía proteger a nuestros niños y mantener los estándares del vecindario. Decenas de residentes acudieron al centro comunitario esa noche. Muchos de ellos estaban genuinamente preocupados por la seguridad debido a las siniestras invitaciones de Karen. Karen había preparado una presentación completa con fotografías, gráficos y lo que ella llamó evidencia de la amenaza que vivía entre ellos. Si estás viendo esto y estás tan indignado como yo por el comportamiento de Karen, asegúrate de presionar el botón de suscripción porque lo que sucederá a continuación te dejará absolutamente boquiabierto. El universo estaba a punto de impartir justicia de la manera más increíble imaginable. La gota que colmó el vaso llegó esa misma tarde. Marcus había decidido aprovechar el fin de semana para enseñarle a Sofía algunas habilidades básicas de la vida, empezando por el mantenimiento del coche. Había cambiado el aceite de su coche y ahora le estaba mostrando cómo cambiar una llanta. Toda persona debe conocer el mantenimiento básico del automóvil. Cariño, explicó Marcus mientras demostraba cómo utilizar correctamente un gato de coche. Estas son habilidades importantes que te serán útiles cuando seas mayor. Safia, vestida con su pequeño mono rosa y sus gafas de seguridad demasiado grandes para su cara, estaba completamente absorta en la lección. Ella se reía mientras intentaba aflojar una tuerca con una llave casi tan grande como ella, mientras Marcus guiaba pacientemente sus manos y le explicaba cada paso. Fue un momento perfecto padre-hija. Un padre amoroso que enseña a su hijo habilidades prácticas mientras se unen a través de una actividad compartida. Pero a través de la lente distorsionada de Karen, ella vio algo completamente diferente. Le está enseñando a ese pobre niño habilidades delictivas, murmuró para sí misma, agarrando su teléfono. Probablemente así es como funcionan las operaciones de tráfico.
Enseñan a los niños a ayudarlos a robar coches. La paranoia de Karen había llegado a su punto máximo. En su mente, un padre que le enseñaba a su hija el mantenimiento básico de un automóvil era evidencia de entrenamiento criminal. Un hombre que le mostraba a un niño cómo cambiar una llanta se preparaba para robar un auto. Sin dudarlo un instante más, Karen marcó el 911. 911. ¿Cuál es su emergencia? Hay un hombre negro sospechoso con un niño blanco en Maple Street, dijo Karen, con la voz temblorosa y falsa urgencia. Pienso que podría estar en peligro. Él le está enseñando a manipular vehículos. Creo que podría estar involucrado en el robo de vehículos o en el tráfico de personas. Señora, ¿puede describir lo que está viendo? Hace que el niño lo ayude con herramientas, trabaje en autos y le enseñe habilidades criminales. Alguien tiene que llegar aquí inmediatamente antes de que algo terrible le pase a esa pequeña niña. Mientras Karen hacía su llamada, Marcus continuó enseñándole a Sofía sobre la presión de los neumáticos y la colocación correcta del gato, completamente inconsciente de que el racismo y la paranoia de sus vecinos estaban a punto de destruir las vidas de ambos. Pero esto es lo que Karen no sabía. Lo que ni en sus sueños más locos podría haber imaginado. En apenas unas horas, la vida de su propio hijo pendería de un hilo. Y la única persona en el mundo que podría salvarlo sería el mismo hombre al que estaba a punto de arrestar. ¿Alguna vez has visto el karma funcionar tan perfectamente? Porque lo que sucederá a continuación te hará creer en la justicia divina como nunca antes. El sonido de las sirenas perforando la tranquila tarde de sábado supuestamente relajó el ambiente en todo el vecindario. 2 coches patrulla se detuvieron frente a la casa de Williams. Sus luces rojas y azules proyectaban un brillo siniestro sobre la prístina calle suburbana. Los vecinos comenzaron a salir de sus casas, atraídos por la conmoción, con los teléfonos ya afuera y grabando. Marcus levantó la vista del neumático que le estaba enseñando a Sofía a cambiar. La confusión y el miedo se apoderaron de su rostro. Supo inmediatamente que esto tenía que ser obra de Karen, pero la vista de los coches de policía todavía aceleraba su corazón. Sofía, al ver que se acercaban los oficiales, instintivamente se escondió detrás de su padre, con sus pequeñas manos agarrando su camisa. «Oficiales», dijo Marcus con calma, poniéndose de pie lentamente y con las manos visibles. Su entrenamiento militar le hizo efecto. Nunca hagas movimientos bruscos. Sé siempre respetuoso. Reduce la tensión siempre que sea posible. ¿Hay algún problema? El oficial a cargo, el sargento Murphy, se acercó con la mano apoyada casualmente en su cinturón. Señor, recibimos una llamada sobre una actividad sospechosa relacionada con un vehículo y un niño. ¿Puede decirnos qué está pasando? Marcus señaló el auto con la llanta parcialmente removida y las herramientas ordenadas cuidadosamente a su lado. Le estoy enseñando a mi hija el mantenimiento básico del coche. Estábamos cambiando una llanta. ¿Y esta es tu hija?, preguntó el oficial, mirando a Sofía, que estaba asomándose detrás de Marcus. Sí, señor. Esta es Sofía. Soy Marcus Williams y esta es mi casa. Marcus buscó lentamente su billetera. Puedo mostrarle mi identificación y comprobante de residencia. Pero antes de que pudiera mostrar sus documentos, Karen apareció corriendo por su patio, prácticamente vibrando de emoción reivindicada. «Oficiales, gracias a Dios que están aquí», gritó, agitando una carpeta manila llena de sus fotos de vigilancia. «Yo soy el que llamó. He estado documentando la situación durante semanas». Karen se acercó a los oficiales con la confianza de alguien que creía que finalmente estaba demostrando que tenía razón. «Algo no está bien en que tenga ese niño blanco. Los he estado observando y hay muchas señales de alerta. Necesitas comprobar si ella es realmente su hija». El segundo oficial, el oficial Davis, se volvió hacia Marcus. «Señor, ¿tiene usted documentación de tutela o custodia?» Sin dudarlo, Marcus metió la mano en su bolsillo trasero y sacó una billetera de cuero desgastada.
De allí extrajo varios documentos oficiales que se guardaban allí precisamente porque había aprendido a anticipar esos momentos. Documentos de adopción, documentos judiciales, órdenes de custodia, todo es legal y legítimo. El oficial Davis examinó el papeleo mientras Karen continuaba con sus frenéticas explicaciones. «Mira estas fotos», insistió, extendiéndolas sobre el capó del coche patrulla. «Él siempre la está tocando, siempre la sigue a todos lados, y hoy le estaba enseñando a usar herramientas en los autos. ¿Qué padre inocente le enseña a un niño habilidades criminales?» Marcus sintió que se le apretaba la mandíbula, pero se obligó a mantener la calma. «Oficial, estaba enseñando a mi hija de 8 años cómo cambiar una llanta. Es una habilidad básica de la vida». ¿Habilidades básicas para la vida? Karen se burló. «O preparación para el robo de vehículos. Llamé a los servicios de protección infantil. Lo denuncié a la escuela y documenté semanas de comportamiento sospechoso». Sofía, que había estado escuchando este intercambio con creciente angustia, finalmente habló. «Papá no hizo nada malo. Simplemente me estaba enseñando sobre autos, como me enseña sobre todo lo demás». Pero Karen se aprovechó de esto. «Ya ves, incluso ella lo llama papá. Eso no es normal. Un niño blanco llamando papá a un hombre negro. Algo está realmente mal aquí». Los oficiales intercambiaron miradas. La documentación de Marcus parecía estar en orden, pero la situación era lo suficientemente inusual y las acusaciones de Karen lo suficientemente graves como para que sintieran que debían ser cautelosos. «Señor», dijo el sargento Murphy, «necesitaremos que nos acompañe a la estación para interrogarlo, solo para verificar todo y asegurarnos de que tengamos el panorama completo». «¿Estoy bajo arresto?», Marcus preguntó, con el corazón hundiéndose al ver el terror asomándose a los ojos de Sofía. «Está detenido para interrogarlo», respondió Murphy mientras tomaba sus esposas. «Hasta que podamos verificar la legitimidad de la situación de custodia». Lo que ocurrió después perseguiría a Marcus durante meses. Cuando el frío metal se cerró alrededor de sus muñecas, Sofía comenzó a gritar. «Papá, no te lleves a mi papá. Él no hizo nada malo». Su voz se quebró por el terror, el mismo tipo de pánico puro que había experimentado cuando se enteró de que su padre biológico había muerto. «Por favor, él es mi papá. Él me cuida». Marcus sintió que su corazón se rompía mientras lo conducían hacia el coche patrulla. «Por favor», dijo a los oficiales, «la están asustando». Pero Karen no había terminado. Mientras los vecinos se reunían y los teléfonos grababan cada momento, sintió la necesidad de justificar sus acciones una última vez. «¿Ves cómo reacciona?». Karen llamó a cualquiera que quisiera escucharla. Esa no es una relación padre-hija normal. La han condicionado a llamarlo papá. Esto es justo lo que he estado intentando evitar. Mientras la patrulla arrancaba con Marcus en el asiento trasero, Sofía se desplomó en los brazos de la señora Hayes, sollozando desconsoladamente. La imagen de esa niña rubia llorando por su padre mientras se lo llevaban esposado se volvería viral en cuestión de horas. Pero la ironía de la situación seguía desarrollándose. Si te sientes tan enojado como yo ahora mismo por las acciones de Karen, asegúrate de suscribirte porque la conversación que está a punto de tener lugar entre Sofía y Karen te devolverá la fe en la humanidad o te romperá el corazón. Quizás ambas cosas. En la comisaría, el detective James Rodríguez estaba procesando el caso de Marcus cuando sonó su teléfono. El identificador de llamadas mostraba el hospital infantil. Nunca es buena señal un sábado por la noche. Detective Rodríguez. Detective, soy Patricia Morgan, administradora del hospital infantil. Tenemos una situación crítica. El doctor Marcus Williams debía realizar una cirugía de emergencia a un niño de 7 años en paro cardíaco. Acaban de traer al niño y el doctor Ray Williams es nuestro único cirujano de trauma pediátrico de guardia esta noche. ¿Dónde está? Rodríguez sintió que se le helaba la sangre. ¿Dijo doctor Williams? Sí, doctor Marcus Williams, jefe de cirugía de trauma pediátrica.
Llevamos una hora intentando contactarlo, pero su teléfono da directo al buzón de voz. Este niño se está muriendo. Detective. Necesitamos al doctor Williams aquí de inmediato. Rodríguez miró por la ventana de la celda a Marcus, que estaba sentado tranquilamente con la cabeza entre las manos. El hombre negro con la hija blanca, el que fue detenido por cargos de actividad sospechosa. No sé nada de una hija, pero el doctor Williams es afroamericano. Sí. Detective. ¿Qué pasa? ¿Por qué tiene a uno de nuestros cirujanos más respetados bajo custodia? El peso de la situación golpeó a Rodríguez como un golpe físico. Te llamaré luego, dijo, terminando la llamada y corriendo a la celda de Marcus. Pero la cruel ironía apenas comenzaba a desplegarse. En ese preciso momento, al otro lado de la ciudad, en casa de su exmarido, Karen disfrutaba de un sábado tranquilo y poco común cuando sonó su teléfono. El identificador de llamadas mostraba el número de su exmarido y casi no contestó. Sus conversaciones rara vez iban bien últimamente. ¿Qué pasa, David? Respondió con fastidio. Karen, tienes que ir al hospital infantil ahora mismo. Tyler se desplomó durante su partido de fútbol. Dicen que es del corazón. Dicen que es grave. Las palabras la golpearon como un tren de carga. Su hijo, su bebé, lo único que realmente importaba en su vida estaba en el hospital. Lo dejó todo y corrió por la ciudad, pensando en cada peor escenario posible. Al entrar por la puerta de urgencias, encontró a David y a su esposa Sara en la sala de espera, ambos pálidos y aterrorizados. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Preguntó Karen. Se desplomó en el campo, dijo David con voz temblorosa. Un minuto estaba corriendo, y al siguiente estaba en el suelo agarrándose el pecho. El paramédico dijo que su corazón se paró durante casi 2 minutos. Karen sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Dónde están los médicos? ¿Quién lo está atendiendo? Una enfermera se les acercó con expresión sombría. ¿Son ustedes familiares de Tyler Mitchell? Soy su madre, dijo Karen, agarrando el brazo de la enfermera. Por favor, díganme que se va a recuperar. Señora, su hijo está en estado crítico. Necesita cirugía inmediata para reparar un defecto cardíaco congénito que creemos que ha estado deteriorándose durante algún tiempo. Estamos tratando de localizar a nuestro cirujano traumatólogo pediátrico, pero ha habido algún tipo de retraso. ¿Qué tipo de retraso? Karen preguntó, mientras el pánico le subía a la garganta. Tráelo aquí. Cueste lo que cueste, haga lo que tenga que hacer. Señora, el doctor Williams es el mejor cirujano pediátrico del estado. Salvó la vida de cientos de niños, pero no podemos localizarlo ahora mismo, y su hijo no puede esperar mucho más. Karen se sentía como si se estuviera ahogando. Su hijo se estaba muriendo, y el cirujano que podría salvarlo estaba desaparecido. No tenía ni idea de que, en ese preciso instante, el cirujano desaparecido estaba en una celda por culpa de su llamada, por sus prejuicios, por su incapacidad para ver más allá del color de su piel. La devastadora ironía era total. Pero Karen no descubriría la verdad hasta varias horas más de agonía. De vuelta en la comisaría, el detective Rodríguez estaba construyendo una imagen que le revolvía el estómago. El doctor Marcus Williams no solo era inocente. Era uno de los profesionales médicos más respetados de la ciudad. El hombre que tenían bajo custodia había salvado la vida de más de 300 niños en tan solo 5 años en el hospital infantil. Se había mudado recientemente a Willowbrook, específicamente para estar más cerca del hospital y poder responder más rápido a las llamadas de emergencia. El hombre sospechoso con él. El niño blanco era en realidad un veterano de guerra condecorado que había adoptado a la hija de su difunto mejor amigo y la criaba con tanto amor y devoción que debería haber sido obvio para cualquiera que pasara 5 minutos con ellos. Y ahora, debido a las suposiciones racistas de una mujer y a la disposición del sistema a creerle, un niño moría mientras el único cirujano que podía salvarlo estaba en una celda. Rodríguez agarró sus llaves y corrió hacia las celdas.
Tenía que llevar al doctor Williams a ese hospital de inmediato. Pero no tenía idea de que el niño cuya vida pendía de un hilo era el hijo de la misma mujer que había destruido al doctor Williams. La noche traumatizó a su hija y casi le costó la vida a un niño de 7 años. El universo estaba a punto de darle una lección de consecuencias que Karen Michei nunca olvidaría. Karen irrumpió por las puertas automáticas del hospital infantil como una posesa. Con el cabello despeinado, el maquillaje corrido por el llanto durante el frenético viaje por la ciudad. Había superado todos los límites de velocidad, se había saltado los semáforos en rojo y había abandonado su coche en una zona de estacionamiento prohibido porque nada importaba excepto llegar hasta su hijo. Karen estaba. La acompañaron a la sala de espera pediátrica, donde encontró a David y Sara sentados en sillas de plástico, ambos con aspecto de haber envejecido 10 años en la última hora. En cuanto David la vio, se puso de pie con el rostro sombrío. Karen, dicen que Tyler necesita una cirugía cardíaca urgente. Tiene una malformación que ha ido empeorando y hoy simplemente cedió. Karen sintió que se le doblaban las rodillas. Cirugía cardíaca, pero solo tiene 7 años. Estaba bien esta mañana. Sara, la esposa de David, quien siempre había sido amable con Karen a pesar de su complicada historia, le tomó la mano. Los médicos dicen que tiene más posibilidades con su cirujano de trauma pediátrico. No paran de mencionar a la doctora Anna Williams. Al parecer, es una especie de hacedor de milagros con los niños. Una enfermera se acercó al pequeño grupo, con expresión seria pero profesional. S.R.A. Michei, soy Jennifer, la enfermera de Tyler. Su hijo está estable por ahora, pero necesita cirugía en la próxima hora. El doctor Williams es nuestro mejor cirujano pediátrico, pero aún no ha llegado. Karen agarró el brazo de la enfermera. ¿Qué quiere decir? ¿No está aquí? ¿Dónde está? Tráiganlo ahora mismo. No me importa lo que cueste. Señora. Llevamos 2 horas intentando contactar al doctor Williams. Parece que hay algún tipo de emergencia que le ha impedido llegar al hospital. Estamos haciendo todo lo posible por localizarlo. Karen sintió que el pánico le subía al pecho como un maremoto. 2 horas. Mi hijo lleva 2 horas aquí y el cirujano ni siquiera está. ¿Qué clase de hospital es este? Señora Michei, dijo la enfermera con suavidad. El doctor Williams no ha perdido una llamada de emergencia en 5 años. Algo muy inusual debe haber sucedido. Pero tenga en cuenta que cuando llegue, su hijo estará en las mejores manos. El doctor Williams ha salvado la vida de más de 300 niños. Mientras la enfermera se alejaba, Karen paseaba por la sala de espera como un animal enjaulado. Su hijo se estaba muriendo y la única persona que podía salvarlo había desaparecido. Llamó a todos los que se le ocurrieron, administradores del hospital, miembros de la junta que conocía por sus contactos en el sector inmobiliario, cualquiera que pudiera tener influencia. Después, tras lo que pareció una eternidad, Patricia Morgan, la administradora del hospital, se acercó a Karen con expresión seria. Señora Michei, necesito hablar con usted en privado. Karen la siguió a una pequeña sala de conferencias, con el corazón latiendo con fuerza. Por favor, dígame que encontró al doctor Williams. Por favor, dígame que viene en camino. Patricia cerró la puerta y respiró hondo. Señora Michei, hemos localizado al doctor Williams, pero necesito preguntarle algo y necesito que sea completamente sincera conmigo. Vive en la calle Maple en Willowbrook. Karen parpadeó confundida. Sí. ¿Pero qué tiene eso que ver? ¿Dónde está el médico? Llamó hoy a la policía por un hombre sospechoso con un niño en su vecindario. La pregunta golpeó a Karen como un puñetazo. Su rostro palideció por completo al comprender la horrible e imposible verdad. No, susurró, negando con la cabeza. No, no, no. Eso no puede ser. El hombre con la niña. Dios mío. ¿Qué he hecho? La expresión de Patricia era una mezcla de compostura profesional y disgusto apenas contenido.
El doctor Marcus Williams ha estado bajo custodia policial durante las últimas 3 horas porque alguien en su vecindario llamó al 911 alegando que estaba involucrado en una actividad sospechosa con una niña. Esa niña es su hija legalmente adoptada y él le estaba enseñando el mantenimiento básico del coche en su propia entrada. Karen se desplomó en una silla, con todo el peso de sus acciones cayendo sobre ella como una avalancha. Pensé que estaba protegiendo. Dios mío, mi hijo va a morir por lo que hice. El doctor Williams está siendo dado de alta ahora mismo y debería estar aquí en 20 minutos. Patricia continuó con voz fría. Pero señora Michei, lo que hizo hoy casi le cuesta la vida a su propio hijo. Espero que comprenda la gravedad de esto. Karen estaba hiperventilando ahora, su mundo girando fuera de control. El hombre al que había acosado y finalmente arrestado era la única persona que podía salvar la vida de Tyler. El peligroso criminal que tanto había querido expulsar de su barrio era un cirujano pediátrico dedicado por completo a salvar a niños. Había destruido a una familia inocente, traumatizado a una niña y casi asesinado a su propio hijo con sus prejuicios y odio. 25 minutos después, las puertas del ascensor se abrieron y Marcus Williams salió. Todavía con la ropa con la que fue arrestado, el cabello ligeramente despeinado y el cansancio reflejado en el rostro, se movía con la urgencia de quien sabe que la vida de un niño depende de que llegue a un quirófano lo antes posible. Karen levantó la vista de donde estaba sentada, sollozando en el pasillo, y lo reconoció al instante. Era el hombre cuya vida había intentado destruir apenas unas horas antes. El hombre al que había llamado peligroso. El hombre del que se había convencido a sí misma de que era una amenaza para los niños. Y ahora era la única esperanza de su hijo. Marcus la vio sentada allí, con lágrimas corriendo por su rostro, y él también la reconoció. Por un instante, sus miradas se cruzaron al otro lado del pasillo, y Karen vio algo en su expresión que la hizo sentir aún peor. No ira, ni odio, sino tristeza y decepción. Se puso de pie. Se acercó a él con voz temblorosa, apenas un susurro. Por favor, sé lo que hice. Sé que me equivoqué en todo, pero por favor, no dejes que mi hijo pague por mis errores. Si estuvieras en el lugar de Marcus, ¿qué habrías hecho? ¿Perdonarías a Karen y salvarías la vida de la niña o te vengarías de ella? Deja tu respuesta en los comentarios. Y no olvides suscribirte para ver más historias como esta. Marcus miró a esta mujer que había pasado semanas intentando destruir a su familia, que había traumatizado a su hija, que le había costado horas que podría haber dedicado a salvar vidas. Y sin dudarlo un instante, dijo, «Señora, hice un juramento para salvar vidas. Su hijo recibirá la mejor atención posible». La cirugía duró 4 horas agonizantes. Karen esperó en el pasillo rodeada de David y Sara, quienes gradualmente habían comprendido la devastadora verdad sobre sus acciones. David estaba furioso. Sara estaba disgustada. Y Karen estaba consumida por una culpa tan profunda que sentía que podría matarla. Pasaste semanas acosando y acechando al hombre que ahora intenta salvar la vida de nuestro hijo. La voz de David era tranquila, pero su ira era palpable. Karen, ¿qué te pasa? Creí que estaba protegiendo a niños, susurró Karen. Creí que algo andaba mal con esa familia. Lo único que estaba mal estaba en tu cabeza, dijo Sara. Su amabilidad habitual fue reemplazada por un frío disgusto. Casi mataste a Tyler con tu racismo y paranoia. A medida que pasaban las horas, otras personas comenzaron a llegar al hospital. La señora Hayes apareció en la sala de espera, y con ella estaba Sophia Williams. La niña que Karen se había convencido a sí misma, necesitaba protección de su propio padre. Sophia, a pesar de todo lo que Karen le había hecho pasar a su familia, caminó directamente hacia donde Karen estaba sentada llorando y dijo en su dulce voz de niño de 8 años, «¿Estás bien? Tu pequeño estará bien. Mi papá salva niños todo el tiempo». Karen miró a esta hermosa e inocente niña. La misma niña que se había convencido de que estaba en peligro.
La misma niña que había usado como justificación para su campaña de acoso, y sintió que algo dentro de ella se desmoronaba por completo. Cariño, susurró Karen entre lágrimas. Siento mucho lo que les hice a ti y a tu papá. Me equivoqué en todo. Sofía consideró esto con la expresión seria que adoptan los niños cuando intentan comprender los problemas de los adultos. Está bien, dijo finalmente. Papá dice, a veces la gente tiene miedo de cosas que no entiende, pero eso no los convierte en malas personas. Solo los confunde. Karen se dio cuenta de que estaba mirando a una niña que tenía más sabiduría, más gracia y más humanidad en su corazón de 8 años que la que Karen había mostrado en toda su vida adulta. A las 2:17 de la mañana, Marcus Williams salió del quirófano, quitándose el gorro y la mascarilla quirúrgica. Su uniforme estaba manchado de sudor y el cansancio se reflejaba en cada línea de su rostro, pero estaba sonriendo. Karen se puso de pie de un salto, con el corazón en la garganta. Es él. Tyler va a estar bien, dijo Marcus, con la voz que sonaba tras la larga cirugía. El procedimiento salió perfecto. Reparamos el defecto y su corazón ya muestra mejoría en su función. Debería recuperarse por completo. Karen se desplomó aliviada. Pero cuando miró a ese hombre que acababa de salvar la vida de su hijo, el mismo hombre al que ella había intentado destruir, se dio cuenta de que algunos errores nunca se pueden deshacer por completo. Las secuelas de esa noche demostrarían que las acciones tienen consecuencias, pero también que la redención es posible para aquellos lo suficientemente valientes como para enfrentar la verdad sobre sí mismos y hacer el trabajo duro de ser mejores. A las 48 horas de la cirugía de Tyler, el mundo de Karen Michie comenzó a derrumbarse a su alrededor. El video de Marcus siendo arrestado mientras le enseñaba a su hija a cambiarse de ropa se volvió viral y se difundió por las plataformas de redes sociales con el hashtag Justicia para Drew Williams. El contraste entre el momento pacífico entre padre e hija y las acusaciones histéricas de Karen fue tan marcado, tan obviamente erróneo, que provocó indignación nacional. Las consecuencias legales llegaron rápidamente. Karen fue acusada de presentar informes policiales falsos, acoso y realizar reclamaciones fraudulentas a los servicios de protección infantil. Cada cargo conllevaba graves sanciones, pero más devastador que cualquier castigo legal era la destrucción completa de su reputación y su sustento. La Junta de Bienes Raíces actuó rápidamente para revocar su licencia después de que se conoció la historia. Ninguna familia confiaría jamás en ella para que los representara en la compra de una casa, y ninguna agencia arriesgaría su reputación contratándola. Sus ingresos desaparecieron de la noche a la mañana. El vecindario que una vez había tolerado y a veces apoyado sus sospechas ahora se volvía completamente contra ella. Los padres que habían escuchado sus advertencias sobre Marcus ahora se dieron cuenta de que habían sido cómplices del acoso de una familia inocente. La vergüenza era abrumadora y la solucionaron excluyendo a Karen por completo. Se convirtió en una paria en su propia calle. Pero quizás las consecuencias más devastadoras fueron las personales que se desarrollaron en los días posteriores a la cirugía de Tyler. Tyler se despertó al día siguiente de su operación y encontró a Marcus revisando su historial, monitoreando su recuperación con la misma atención cuidadosa que le brindaba a cada paciente. ¿Eres tú el médico que me arregló el corazón? Tyler preguntó con la voz ronca de un niño que había pasado por una cirugía mayor. Marcus sonrió cálidamente, la misma expresión gentil que usaba con Sofía cuando ella estaba herida o asustada. Soy. ¿Cómo te sientes? ¿Amigo? Mejor, dijo Tyler. Entonces su rostro se puso serio. Mamá dijo que era mala contigo. Lo lamento. Marcus se sentó junto a la cama de Tyler, su expresión amable pero firme. Tyler, no necesitas disculparte por las acciones de nadie más. Eres un buen chico y lo único en lo que debes concentrarte es en mejorar. Pero Tyler, con la sorprendente honestidad que solo poseen los niños, continuó. Mamá estaba equivocada contigo, ¿no es así? No das miedo en absoluto, eres agradable, a veces los adultos cometen errores, dijo Marcus con cuidado. Lo importante es aprender de ellos.
Cuando finalmente a Karen se le permitió ver a Tyler, su reencuentro fue agridulce. Su alivio al ver a su hijo vivo y recuperándose fue abrumador, pero se vio atenuado por la creciente comprensión de lo que sus acciones casi les habían costado a ambos. Las conversaciones que siguieron estuvieron entre las más difíciles de la vida de Karen. Las palabras de David fueron las más profundas. Tu racismo casi mata a nuestro hijo, Karen. Tyler podría haber muerto por tu odio. ¿Entiendes eso? El hombre que pasaste semanas intentando destruir es la única razón por la que nuestro hijo está vivo. Sarah, que siempre había intentado mantener la paz por el bien de Tyler, fue igualmente directa. Karen, ya no podemos confiar en ti cerca de Tyler. ¿Qué pasa si tus prejuicios afectan sus amistades? ¿Qué pasa si le enseñas a odiar a las personas que son diferentes a él? Incluso el propio Tyler, mientras se recuperaba, hizo preguntas que perforaron el corazón de Karen. Mamá, ¿por qué fuiste mala con el Dr. Williams? ¿Y por qué fuiste malo con Sofía? Ella parece muy agradable. ¿Puede ella ser mi amiga? Pero quizás la conversación más devastadora se produjo cuando la propia madre de Karen llegó al hospital. Margaret Mitchell tenía 74 años y había vivido el movimiento por los derechos civiles. Ella había criado a Karen para ser mejor que esto. Me avergüenzo de en que te has convertido, dijo su madre en voz baja mientras estaban sentadas en la cafetería del hospital. Creí que te había criado para ver a las personas como individuos, no para juzgarlas por el color de su piel. Casi mataste a tu propio nieto con tu odio. Karen intentó defenderse para explicar sus miedos y preocupaciones, pero su madre la interrumpió. No hay explicación para lo que hiciste, Karen. No hay excusa. Viste a un padre amoroso con su hija y elegiste ver algo siniestro debido a tu propio prejuicio. Eso es culpa tuya y tienes que descubrir cómo vivir con ello. El proceso judicial siguió adelante y Karen se encontró enfrentando la posibilidad muy real de ir a prisión. Su abogado le aconsejó que se preparara para el peor de los casos. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Marcus Williams solicitó una reunión con el fiscal. No quiero ver a la señorita Mitchell ir a prisión, le dijo al fiscal de distrito. Lo que hizo estuvo mal y debe haber consecuencias, pero creo en la redención. Creo que la gente puede cambiar si está dispuesta a trabajar. Marcus propuso un servicio comunitario intensivo alternativo en el hospital de niños, asesoramiento obligatorio sobre prejuicios raciales, una disculpa pública y una campaña educativa sobre el ARS mediante perfiles raciales y reuniones con otras familias que habían sido afectadas por los informes falsos de Karen al CPS. Creo que la gente puede cambiar, explicó Marcus al fiscal, pero solo si están dispuestos a hacer el trabajo duro de examinar sus corazones y enfrentar sus prejuicios. La prisión solo la hará amargada. El servicio comunitario podría hacerla mejorar. Karen quedó abrumada por esta gracia inesperada. El hombre que ella había intentado destruir le estaba ofreciendo un camino hacia la redención en lugar de la venganza. La transformación no ocurrió de la noche a la mañana. Durante las primeras semanas de su servicio comunitario en el hospital infantil, Karen estaba resentida y a la defensiva. Ella cumplía con sus obligaciones, leía a pacientes jóvenes, ayudaba con la terapia artística, organizaba salas de juegos, pero su corazón no estaba en ello. Entonces, un día, 6 meses después de comenzar su servicio, vio a Marcus realizando una cirugía de emergencia a una niña de 3 años que había sufrido un accidente automovilístico. A través de la ventana de observación, lo vio trabajar durante 8 horas seguidas, negándose a descansar, con manos firmes y precisas mientras luchaba por salvar la vida de un niño. La niña sobrevivió gracias a la habilidad y dedicación de Marcus. Y mientras Karen observaba a sus padres desplomarse con alivio y gratitud, finalmente comprendió la magnitud de a quien había tratado de destruir. Este no era un médico cualquiera. Este fue un hombre que dedicó su vida a salvar niños. Quien había renunciado a sus relaciones personales y a su tiempo social para estar disponible para emergencias, quien llevaba en sus manos el peso de vidas jóvenes todos los días,
y había tratado de alejarlo de todos los niños que lo necesitaban porque no podía ver más allá del color de su piel. La ironía se volvió aún más personal cuando Tyler se recuperó y comenzó a hacer amigos en la escuela. Su mejor amiga rápidamente se convirtió en Sophia Williams, la misma chica que Karen se había convencido de que necesitaba protección de su propio padre. Al ver a Tyler y Sophia jugar juntos, al ver su fácil amistad y el evidente afecto que sentían el uno por el otro, Karen se vio obligada a enfrentar otra capa de sus prejuicios. La amiga más cercana de su hijo era la niña a la que había intentado separar de su padre. El niño que ella decía proteger de Marcus en realidad estaba floreciendo bajo su amor y cuidado. Un año después de la cirugía de Tyler, Karen decidió escribir una carta pública asumiendo plena responsabilidad por sus acciones. La carta fue publicada en el periódico local y rápidamente se volvió viral, pero esta vez por razones positivas. Casi le cuestiono la vida a mi propio hijo por mis prejuicios contra el mismo hombre que lo salvó. Miré a un padre y a una hija amorosos y solo vi lo que mis suposiciones racistas me decían que viera. El Dr. Marcus Williams es un héroe que ha salvado a cientos de niños, incluido el mío. Yo era el peligro para los niños, no él. Pasé semanas acosando a una familia inocente, presentando denuncias falsas y tratando de destruir sus vidas porque no podía aceptar que el amor hace una familia, no el color de nuestra piel. Llamé a la policía porque un hombre le estaba enseñando a su hija mantenimiento de automóviles. Denuncié a un héroe de guerra y cirujano pediátrico ante los servicios de protección infantil. Intenté poner a una comunidad en contra de uno de sus miembros más valiosos. Comparto esto no para generar simpatía, sino como advertencia. Los prejuicios no solo dañan a las personas a las que atacamos. Puede destruir todo lo que más amamos. Mi racismo casi mató a mi propio hijo. Mi odio casi le cuesta a Tyler el único cirujano que podía salvarle la vida. El Dr. Williams me mostró una gracia que no merecía al ofrecerme un camino hacia la redención en lugar de la venganza. Ruego para que otros puedan aprender de mis errores antes de cometer los suyos propios. Exactamente un año después de la cirugía de Tyler, en el baile padre-hija de la escuela de Sophia, Marcus vestido con su mejor traje estaba bailando con Sophia, quien llevaba un hermoso vestido rosa y estaba radiante de alegría. Karen estaba dejando a Tyler en el mismo baile. Había rogado poder asistir para poder ver a su mejor amiga Sophia. Mientras miraba por la ventana, Karen vio a Marcus levantando a Sophia en el aire. Ambos riendo, rodeados de otros padres e hijas disfrutando de la velada especial. Tyler corrió a saludar a Sophia y al Dr. Williams. Y Karen vio a su hijo abrazar al hombre que le había salvado la vida. Tomando una respiración profunda, se acercó a ellos vacilante. «Sé que no merezco el perdón», dijo en voz baja. «Pero gracias por salvar a Tyler. Y lamento mucho lo que le hice pasar a Sophia». Sophia miró a su padre, quien asintió alentadoramente, y luego se volvió hacia Karen con la sabiduría que solo los hijos poseen. «Está bien, señora Karen. Papá dice, la gente puede aprender a ser mejor». Marcus miró a Karen con ojos que no reflejaban ira ni resentimiento, solo esperanza. «Todos merecemos la oportunidad de crecer, Karen. Espero que encuentres paz». Mientras Karen se alejaba de esa escuela, viendo a su hijo bailar con sus amigos mientras era protegida y amada por el mismo hombre al que una vez intentó destruir, comprendió la última lección de su camino. Karen había aprendido esta lección casi al precio máximo. Pero la había aprendido. Y en ese aprendizaje, en ese crecimiento, en ese compromiso de ser mejor, había esperanza no solo para ella, sino para cualquiera dispuesto a enfrentar sus propios prejuicios y elegir el amor sobre el miedo. La historia de Marcus Williams y Karen Michei se convirtió en un testimonio del poder de la gracia, la posibilidad de redención y la verdad de que a veces los cambios más profundos surgen de los errores más devastadores. Si disfrutaste esta historia, dale a me gusta, suscríbete y compartirlo con otros para que ellos también puedan aprender.